muchas actividades y muchas otras cosas que uno de pronto no se decide involucrarse en ellas por las implicaciones que tiene. Por ejemplo, nosotros los varones, de pronto, ¿por qué esquivamos tanto el servicio militar? Por las implicaciones que hay en ella, ¿sí o no? Y por lo que uno sabe que le va a tocar, entonces levantarse, a uno le cuentan que lo levantan a las 4 de la mañana, que un baño con agua fría a las 4:30, por Dios, cuando uno está acostumbrado a la agüita caliente, y mucho más tarde, la disciplina y muchas otras cosas. Entonces esas implicaciones hacen que uno ahí esté quieto ante eso. Pero así como el servicio militar puede ser una carrera universitaria, y de pronto en algunas le dicen, no hermano, es que hay mucha matemática, y y entonces las implicaciones, o en otra, no, es que hay que leer mucho. Entonces se presenta una serie de implicaciones que inmediatamente a uno lo detienen, ¿sí? Sirven como de obstáculo. Pero cuando uno se va al campo de nuestra vida cristiana, ¿consideran ustedes que la vida cristiana tiene implicaciones? ¿La tienen clara? ¿La cumplen? Porque es que si yo tengo claras las implicaciones de mi vida cristiana, entonces yo las cumplo. De lo contrario, entonces ya entramos en otra consideración. ¿Sabes tú, hermanito, hermanita, lo que implica realmente seguir a Jesús? ¿Tienes claro lo que implica seguir a Jesús? Es posible que estés caminando con el Señor hace ya un buen tiempo, pero es posible también que no tengas claridad de lo que implica seguir a Jesús. A lo mejor te has acostumbrado a venir a un lugar como este, a una iglesia cristiana, pero es posible que no tengas claro qué es lo que implica seguir a Jesús. Y Jesús nos enseña a través de su palabra. Veamos entonces qué nos enseña Jesús en esta ocasión a través de su bendita y maravillosa palabra. Por eso los invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 9. Y nos vamos a ubicar a partir del versículo 57. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en Cristo Jesús. Padre, gracias. Muchas gracias por permitirnos estar aquí en tu casa de oración. Y permite, Señor, que estemos dispuestos a recibir tu enseñanza. Permite, en especial, que podamos colocar, Señor, por obra tu bendita y sagrada palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos,
A través de la palabra de hoy vamos a ver entonces la disposición para seguir a Jesús, disposición para seguir a Jesús. Iglesia, muchos están dispuestos a seguir al Señor Jesús hasta que descubren lo que implica, como analizábamos en la parte introductoria. Como también muchos dicen seguir a Jesús y no tienen claridad de lo que implica seguirlo. Es posible que muchos de los que estamos aquí no tengamos claridad de lo que implica seguir a Jesús. Y Lucas, el evangelista Lucas, nos presenta aquí entonces a 3 personajes que querían unirse en este viaje con Jesús a Jerusalén. Pero vamos a resumir para que vamos entendiendo muy bien la palabra. 3 personajes, ¿cierto? Independiente de Jesús. El primero, ¿cómo le dice a Jesús? Te seguiré. El segundo, ¿qué pasó con él? No, pero ¿qué pasó? No, pero ojo, sí es correcto, pero estamos analizando es la primera parte. El primero le dice a Jesús, te seguiré. ¿Qué pasó con el segundo? ¿Ah? Exactamente. Entonces es bueno tener eso. El primero le dijo a Jesús, te seguiré. El segundo, ya es Jesús el que le dice a él, sígueme. Y el tercero, entonces vuelve y le dice a Jesús, te seguiré. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Entendido? ¿Cierto? 3 personajes, 2 con, digamos, con posiciones similares en cuanto a te seguiré, pero el segundo es Jesús el que le dice, sígueme. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿qué observamos en el primer personaje? En ese primer personaje se puede observar, podríamos decir que globalmente que estaba demasiado cómodo. Ahora, ¿por qué razón? Porque este encuentro con este primer aspirante a discípulo tiene aspectos muy interesantes para analizar. La primera impresión que podemos tener de esta persona que se acercó a Jesús con una propuesta que parecía muy generosa, ¿cierto? Que le diga a este personaje a Jesús, ¿cómo fue lo que le dijo? Te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Eso cómo suena? Suena hermoso, eso suena generoso. Te seguiré a donde quiera que vayas. Pero el hombre está hablando inicialmente cuando uno escucha eso, está hablando de una entrega incondicional. La disposición, él tenía como la disposición de jugársela con la persona de Jesús, pase lo que pase, te seguiré a donde quiera que vayas. Este primer personaje como que se parece, se asemeja a esas promesas de entrega que pronunciamos nosotros muchas veces. ¿No se le hace muy parecido? En esos encuentros de la iglesia, en las reuniones de oración, en las diferentes reuniones, nosotros le decimos parecido al Señor. Señor, te seguiré, te seguiré. Y le ofrecemos entonces nuestra lealtad y le ofrecemos todo nuestro compromiso sin condición alguna. O sea que este primer personaje se parece mucho a cada uno de nosotros. Y la respuesta de Jesús nos sorprende porque como que no parece tener ninguna relación con lo que ha dicho esta persona. Y podemos entender el sentido de su comentario cuando recordamos que el Señor, a diferencia de nosotros, el Señor no se impresiona con lo que nosotros le manifestamos. El Señor no se impresiona con lo que nosotros, con las palabras que salen de nuestra boca. El Señor Jesús, que conoce muy bien al ser humano, que nos conoce muy bien a nosotros, sabe que de nuestros labios sale con mucha frecuencia declaraciones que tienen muy poca relación con lo que tenemos en el corazón. De nuestros labios salen expresiones que no tienen absolutamente ninguna relación con lo que estamos sintiendo realmente. Y
La vida espiritual, iglesia, no se define con meras palabras, hermanos. La vida espiritual se define concretamente con obediencia. Y es ahí donde empezamos a fallar, ahí donde empezamos a cojear. Y este varón, que parece entonces tan comprometido, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, en realidad tiene un serio problema. Y Jesús entonces lo ha percibido. Este personaje aspira a una vida espiritual, pero no desea experimentar ninguna incomodidad, ni pasar por ninguna situación que le proporcione molestias personales. Es por esta razón que el Señor entonces declara que cualquier persona que desee ser parte del grupo de Él debe estar dispuesta a transitar por el mismo camino que Él recorre, a vivir por las mismas situaciones que Él ha vivido. Y esto puede incluir situaciones elementales como las de no tener casa o no retornar a la casa, ni tener cama para recostar la cabeza, como lo manifiesta el Señor Jesús. Nos cuesta digerir, nos cuesta entender este tipo de cosas. Ahora, lo que es bien claro es que esto no implica entonces la negación de la comodidad de ninguna manera, como la han hecho de pronto o como la han percibido algunos movimientos monásticos, llevando su vida a una rigurosa privación personal. No es eso lo que habla el Señor, porque esos caminos de privación personal son totalmente ineficaces cuando de seguir a Jesús se trata. El Señor entonces, el Señor no estaba llamando a este personaje o llevándolo a castigar su cuerpo con una severa disciplina, sino a entender que debería estar dispuesto a sacrificar su comodidad personal por seguirlo. De todas maneras, creo que este llamado de atención de Jesús a este personaje nos conviene a todos nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros queremos vivir una vida cristiana, pero llena de comodidades. Nos hace bien, muy bien, esas palabras del Señor a todos nosotros, a la iglesia de hoy. Porque ¿a qué nos invita el mundo de hoy? La cultura en la que vivimos, ¿a qué nos invita? A estar muy cómodos, a vivir muy bien, a que nos merecemos todo. Incluso algunas denominaciones entonces dicen, bueno, como eres un hijo del rey, lo mereces todo, porque tienes que vivir como el hijo del rey. Y la cultura en la que vivimos a eso nos llama, a eso nos invita. Miren, no tenemos que intentar sino un ayuno, mis hermanos, un ayuno congregacional, para darnos cuenta de la floja que es nuestra capacidad para soportar una leve privación. ¿Sabían ustedes que hoy estuvimos en ayuno congregacional en la iglesia? Mire, podríamos hablar. Entonces, la comodidad de una cama calientica a lo mejor nos impide estar aquí a las 7 de la mañana, hacer el ayuno. Y lo hacemos un domingo a esa hora por comodidad de ustedes inclusive, para que no tengan que pagar pasaje en semana, doble pasaje. Simplemente venimos al ayuno y nos quedamos en el culto. Pero no es sino hablar del ayuno para ver que no tenemos esa capacidad de soportar una leve privación como de abstenernos de comer por unas cuantas horas. El Señor nos recuerda que Él puede invitarnos a seguirlo mientras se mueve entre personas, y ojo, y ahí es donde nos dificulta. El Señor nos invita a seguirlos mientras Él se mueve con personas que huelen muy mal, que pueden tener mal olor, que pueden tener casas muy humildes, casas desordenadas, que pueden tener, camas muy poco cómodas. Y para seguirlo de pronto nosotros tenemos que movernos de en medio de esto, y nos da dificultad esto. Si deseamos seguir a Jesús, debemos estar dispuestos a sacrificar muchas de nuestras comodidades.
y el afán por asegurar nuestro propio bienestar puede tornarse un verdadero obstáculo a la hora de caminar con el Señor. Nosotros podemos estar pensando en este momento en aquellas otras personas, en terceras personas, y decir, sí, claro, es que fulanito o peranito no se deciden a caminar con el Señor porque no quieren dejar la comodidad. ¿Y qué tal si dejas ese pensamiento afuera y lo traemos para cada uno de nosotros en su interior? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta dejar para seguir al Señor como es debido? ¿Qué comodidad te cuesta dejar? ¿O qué comodidad ni siquiera dejar, disminuir un poco para seguir al Señor como es debido? Y seamos sinceros, a todos nos encanta la comodidad. Levante la mano el que no le gusta la comodidad. Pero que esa comodidad no esté por encima de caminar con el Señor. Ese es el otro problema. Y viene el segundo personaje, mis hermanos, a partir del versículo 59. Y ahí donde el Señor le dijo, ya el Señor es el que le dice a él, sígueme. Y ese personaje le respondió, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Nos encontramos aquí entonces con este segundo personaje que bien podría representar o simbolizar un individuo tomado de la calle hoy en día. Ese personaje puede ser cualquiera que pase, es más, puede ser cualquiera de nosotros. Pero, ¿qué podemos observar en este personaje? Este personaje tenía conflictos de agenda. Es decir, de aquellos personajes que tienen la agenda muy ocupada. Y entonces el Señor le dice, sígueme, y le dice, no, sí, pero déjame primero qué. Déjame primero qué. Es lo primero que podemos percibir, que tenía conflictos de calendario, podríamos llamarlo así. Déjame que primero. Ahora, este no vino a ofrecerse a Cristo como discípulo, como el anterior, sino que fue llamado por Jesús. Y el trato que Jesús hace a este individuo es similar al llamado que hizo a decenas de personas, sígueme. Es más, es parecido al llamado que nos hizo a todos nosotros. Porque es que, hermanos, tenemos que estar convencidos que, hermanos, nosotros no somos los que buscamos al Señor. El Señor nos admite a nosotros en su infinita misericordia. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, este llamado del Señor, no solamente a este segundo personaje, sino este llamado a todos nosotros, mis hermanos, esto no es un llamado a unirnos a una religión, porque esto no es ninguna religión. Ese llamado a seguir a Jesús no es un llamado a asistir a una serie de reuniones, no es un llamado a venir a este culto o a venir al ayuno o a venir a la vigilia, no es un llamado a esa asistencia de reuniones. El llamado de Jesús no es aceptar entonces algunos anunciados acerca de la vida espiritual. Ese llamado de Jesús es una invitación a ponernos en pie, a estar atentos, a acompañar a Cristo a los lugares que Él elige visitar y a estar con las personas entonces que Él escoge tocar. En eso consiste el llamado del Señor Jesús. Esto no consiste en ninguna religión o en asistir aquí a una reunión de culto como ni aprender entonces conceptos de la vida espiritual. No, es estar atentos a caminar con Cristo, a hacer su voluntad, a estar con las personas que Él quiere que estemos, que Él quiere que toquemos. Ahora, ¿lo hacemos? Lo hacemos, iglesia. ¿Qué dices ahí en tu interior?
Porque es que el discípulo, mis hermanos, no es el que decide el rumbo. El discípulo no es el que decide ni la forma, ni el itinerario, ni la dirección. La única decisión que debemos tomar nosotros es ponernos en pie y comenzar a caminar con el Señor Jesús. ¿Alguien dice amén? Esa es la decisión que debemos tomar. Este personaje del pasaje de hoy, este segundo personaje, digamos que quería seguir al Señor, pero pidió que le diera un tiempito para atender unos asuntos familiares. ¿Sabe que esto me recuerda el inicio de mi vida cristiana? ¿Sabe cuántas veces le dije al Señor, sí, pero espera? ¿Cuántas veces le has dicho tú al Señor o le dijiste, pero ahora es posible que tú todavía le estés diciendo al Señor, espera un momento para caminar como es debido contigo? Por eso digo que el hecho de que estés sentado aquí en una iglesia no implica que tú estés caminando con el Señor de la manera correcta. Y con plena seguridad que este segundo personaje de la porción de hoy, él no estaba pidiendo permiso para ir a enterrar literalmente a su padre. Con seguridad que estaba utilizando ahí una frase común en la época que indicaba el compromiso de cuidar a los padres hasta que muriera. Para que entendamos eso. Y una vez que los padres entonces fallecieran y que no tuviera ese compromiso, entonces quedaría, entre comillas, libre para seguir a Jesús. ¿Qué esperamos nosotros que ocurra para estar libres y seguir de manera correcta a Jesús? Ahora, si nosotros expresáramos con otras palabras lo que manifestó este segundo personaje, diríamos algo como esto: Señor, bueno, sí Señor, te seguiré con mucho gusto, pero tengo algunos asuntos que atender, déjame yo los atiendo. Con nuestras propias palabras, más o menos sería la respuesta de este personaje a las palabras de Jesús cuando le dice, sígueme. Sí lo haré, pero déjame yo atiendo otros asunticos que tengo que atender y resolver. ¿En cuántas ocasiones, iglesia, compartiendo el evangelio con otras personas, las hemos escuchado decir, muy interesante lo que me dices, muy interesante tu invitación, muy interesante el evangelio, pero primero deja que yo disfrute un poco la vida porque es que estoy muy joven? Muy interesante, pero creo que me falta vivir un poco más, y ya cuando esté un poco más maduro, entonces pensaré en ir a una iglesia. Y en la respuesta de este personaje encontramos uno de los mayores impedimentos para seguir a Cristo, y es el deseo de decidir por nosotros mismos cuándo es que vamos a seguir a Jesús. Ese es uno de los mayores impedimentos. Ahora, uno podría decir, bueno, no es que exista entonces una actitud inicial de desobediencia. Pues, digamos todo lo contrario, tenemos la intención de hacer lo que se nos ha pedido. Él tenía la intención de seguir a Jesús, ¿cierto? Pero la única diferencia es que pretendemos entonces hacerlo cuando sea más cómodo para cada uno de nosotros. Ese es el verdadero problema. Pero hacerlo cuando sea más cómodo para cada uno de nosotros ya se convierte, si inicialmente no lo vemos como desobediencia, ahora sí se convierte en desobediencia. Esperar hasta cuando sea más cómodo para cada uno de nosotros. El ejemplo más claro que tenemos es cuando el pueblo de Israel, cuando alentado por el testimonio de los 10 espías, ¿recuerdan?, decidió entonces no entrar a la tierra prometida. Y cuando Dios entonces anuncia el castigo a todos ellos, entonces cambiaron de parecer y decidieron subir.
mas el Señor ya no estaba con ellos, dice la palabra, porque el tiempo para la obediencia había pasado, mis hermanos. Uy, tremendo esto. Porque el tiempo para la obediencia había terminado. Ya el Señor no estaba con ellos. Ojalá ustedes recuerden ahí, eso lo tenemos por ahí en Números capítulo 14 a partir del versículo 40. Es importante señalar entonces que no existía nada de malo en el deseo de este segundo personaje de cuidar a sus padres. Cuando uno escucha esa frase, no, déjame que primero vaya a enterrar a mis padres, ¿qué de malo se escucha en esa frase? Uno inicialmente no ve nada de malo, nada de malo. Pero este precisamente es el problema. Que en los asuntos, entonces, que nos impiden una entrega absoluta, muchos de ellos no los vemos como malos. ¿Qué de malo hay en? Y empezamos a enumerar muchos aspectos. Y entonces decimos, no hay nada de malo, pero nos está impidiendo seguir a Jesús. Entonces muchos de esos aspectos, mis hermanos, que nos impiden seguir a Jesús, los vemos aceptables, los vemos entre comillas buenos incluso. Sin embargo, todo lo que se interpone entre nosotros y Cristo debe ser desechado. ¿Qué se interpone, hermanitos, en esa relación con Jesús? Porque eso hay que desecharlo. Eso hay que ponerlo a un lado. A veces el trabajo, mis hermanos, largas horas, y eso nos va impidiendo tener una buena relación con el Señor. Ya no hay tiempo, ya empezamos a llegar tarde, ya no hay tiempo para la lectura de la palabra, ya no hay tiempo para los devocionales. Así. El deporte, por ejemplo, muchas veces nos roba el tiempo con el Señor y eso hay que desecharlo. Y no es que sea malo el deporte. ¿Quién dice que el deporte es malo? Pero si eso se está interponiendo en esa relación directa con el Señor, te lo tienes que hacer a un lado o mermarlo. Entonces miren que es que uno ve esos aspectos que no son tan malos, son aceptables, pero están impidiendo entonces una buena relación o el seguir de manera correcta a Jesús. El mismo Jesús dice por ahí en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, dice, no es digno de mí. Tremendo esto. Bueno, creo que queda claro en estos primeros dos personajes. El primero le dice, te seguiré. El segundo, Jesús le dice, sígueme. Ya llegamos al tercero. Pero el tercero vuelve y le manifiesta al Señor, te seguiré. Pero inmediatamente le coloca el pero. Te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Jesús observa en el corazón que este personaje como que no estaba totalmente decidido, como que no había resuelto entonces es tener esa relación con Jesús. Pero también podríamos deducir que este personaje, al igual que nosotros, como que tenía relaciones que no le convenían. Porque el problema era que déjame que yo me despido, y ustedes creen que muchos de la familia y muchos de los amigos, como pasa en la vida real, mis hermanos, esto no pasa aquí, es una enseñanza del Señor, pero que nos pasa clarito a nosotros. Nosotros le podemos presentar el evangelio a alguien, él se va bien animado. ¿Qué le dicen los familiares? Lo animan para que acepte a Cristo, para que se haga parte de la familia cristiana. Claro. Y el problema es que muchas veces en nuestra vida cristiana pareciera indicar que nosotros escogimos a Dios, como lo dijimos ahora. Y el Nuevo Testamento claramente indica, mis hermanos, que es Él el que nos alcanza con su infinita misericordia.
esta tercera persona de este pasaje, digamos que también deseaba incorporarse al grupo de seguidores que acompañaban a Jesús. Pero habría pensado este personaje que el Señor Jesús también se iba a quedar impresionada entonces con esa abnegada entrega. Te seguiré, pero ahora, no importa cuál fuera la motivación de este personaje, digamos, él tenía, sí, una condición, digamos, de entrega al Señor, pero tenía un pero. Y sabemos, mis hermanos, que no podemos imponer condiciones a aquel que va a ocupar el lugar de amo en nuestras vidas. Nosotros le decimos y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Cuando le decimos al Señor que lo aceptamos como Señor es porque lo estamos aceptando como amo. Y nosotros colocándole entonces peros al Señor. Te seguiré, pero, diciéndole al amo de nuestras vidas, colocándole peros. Y este detalle de despedirse de los parientes y amigos antes de embarcarse en esta aventura, eso podríamos decir que suena bonito también. Dígame, ¿qué hay de malo en irse a despedir de la familia? Suena bonito. Mas Cristo, mis hermanos, que todo lo sabe, detecta en el corazón de este personaje que en los vínculos de él, en ese entorno, mis hermanos, digamos que no eran completamente sanos. Quizás existía entonces la posibilidad que volviendo para saludarlos, trataran de convencerlo de que desistiera entonces de su cometido, como pasa en la vida real. Quizás lo iban a entretener, mis hermanos, con otras actividades, mis hermanos, o lo demorarían innecesariamente. El hecho es que estas personas representaban una amenaza para esta persona, para quien requería de un compromiso claro y sin vacilaciones para seguir a Jesús. ¿Te dejaste lavar el cerebro? ¿Te dejaste engatusar? ¿Te enloqueciste? Siempre hemos sido puntos suspensivos y ahora te vas a cambiar de religión. ¿Cuántas cosas, mis hermanos? El Señor en su sabiduría entendió y leyó el peligro en que estaba este tercer personaje si fuera a despedirse de sus familias y de sus amigos. Y como tantas otras ocasiones, Jesús puso un ejemplo de la vida diaria, Jesús puso un ejemplo de la vida cotidiana para ayudarlo a entender entonces cuál era el peligro al que se estaba enfrentando este personaje. Cuando uno escucha la respuesta de Jesús, ¿qué oyente de esa época no había visto a un hombre arar en el campo con una yunta de bueyes? Todos entendían entonces la respuesta de Jesús. Todos los oyentes en esa época entonces veían arar con yuntas de bueyes. Y ese arado requería entonces de toda la fuerza de los animales para remover la tierra, pero también necesitaba de la concentración del labrador para que los surcos entonces quedaran derechos y así entonces facilitaran el sembrado. Ningún campesino entonces podía arar correctamente la tierra si estaba continuamente volteándose para mirar hacia atrás. Iglesia, el mensaje es claro. Seguir a Cristo requiere de un compromiso que no ceda a distracciones. ¿Me escuchaste bien? Seguir a Cristo requiere de un compromiso que no ceda a las distracciones. Es decir, iglesia, debemos estar completamente atentos
a la dirección. ¿Atentos a qué? A la dirección en que Jesús se está moviendo. Atentos a la dirección que Jesús quiere que nosotros nos movamos. Nosotros debemos estar atentos entonces a sus palabras, a lo que Él quiere. Por eso es necesario, aquí encontramos las palabras de Jesús, lo que Él quiere para nosotros, y debemos estar atentos. Debemos estar atentos también entonces a los aspectos que Jesús quiere tratar en la vida de cada uno de nosotros. Pero somos rebeldes y nos negamos entonces a colocar en manos del Señor aquellos aspectos que Él quiere tratar y que quiere cambiar y que quiere transformar en cada uno de nosotros. Pero debemos estar atentos a todo ello. Pero esto sería muy difícil, no sería nada fácil si estamos distraídos con los asuntos ajenos del reino. Es decir, si estamos distraídos con los asuntos que el mundo nos ofrece. Si estamos distraídos de los asuntos del reino, es imposible estar atentos a estas cosas. Es tan difícil, mis hermanos, como captar la atención de un niño cuando tiene su juguete en la mano. Hágalo pues. Hágalo. Por eso es difícil, mis hermanos, estar atentos si nosotros estamos distraídos con las cosas del mundo. Y del mismo modo, en nuestro andar diario, muchas veces nos entretenemos en actividades y nos entretenemos en pasiones que nos desvían de la devoción a Cristo. Tres aspectos nos entrega el Señor en la mañana de hoy, en esa disposición para seguir a Jesús. Mire que nos habla de la comodidad, nos habla de una agenda o estar muy ocupados, y nos habla también entonces de estar distraídos, ¿sí? O estar con, digamos de alguna manera, con relaciones que no convienen. No pienses que este mensaje es para el de afuera. Y claro que aplica para el de afuera, pero en este momento esto es para cada uno de ustedes, hermanos. Es para cada uno de nosotros. Porque estamos hablando de la disposición para seguir a Jesús. Y cada uno de los que estamos aquí hemos manifestado seguir a Jesús. Pero ¿estás amarrado a las comodidades? ¿Estás amarrado a lo que te ofrece el mundo de hoy y por eso no puedes seguir a Jesús de manera correcta? Y eres intermitente en esa vida cristiana, en ese caminar con Jesús, porque es más importante para ti la comodidad y los placeres. ¿O estás tan ocupado en tus estudios, en tu trabajo, en tu deporte? Es más, puedes estar tan ocupado en tu descanso, porque muchos de nosotros, aún sin trabajar, estamos tan ocupados que no seguimos a Jesús de manera correcta. ¿Qué tal? Interioriza todo esto. Esto es para cada uno de nosotros, hermano. ¿Qué pasa con tu caminar con Jesús? ¿Qué pasa con ese seguir a Jesús? ¿O te dejas distraer por muchas cosas? ¿O estás inclusive rodeado de relaciones que no te convienen? Y entonces por quedar bien con ellos no correspondes a ese caminar con Jesús. ¿Qué pasa, hermanito, hermanita, con esa disposición de seguir a Jesús? ¿Qué te está impidiendo seguir a Jesús de manera correcta? Porque vuelvo y te repito, el hecho de que estés aquí sentado hoy no implica que tú eres un seguidor de Jesús. A lo mejor le estás respondiendo al Señor, te seguiré, pero
espera. Espérame. Espérame, yo le dedico, no sé si la misma respuesta de ir a cuidar a tus padres. No sé si de ir a despedirte. No sé, cada uno de nosotros tenemos un pero para el Señor, o muchos peros. Pero le vas a poner peros al que le has dicho que es el amo de tu vida, el Señor de tu vida. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos toda la gloria, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús.